Buenos días tengan todos ustedes. Buenos días. Llegó el tiempo de alabar y glorificar a nuestro Dios con la alabanza, con nuestros corazones. Pero antes de empezar la alabanza vamos a leer un capítulo 5 de Romanos. Me dejan saber cuando estén listos allí con su Biblia. Listo. Vamos a comenzar. Dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por quien también tenemos entrada en la fe esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues aún antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no había, no se inculpaba de pecado. No obstante, reinó la muerte de Adán a Moisés, aún en el que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice: pero el don de Dios fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, el don del que Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don nos sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por un solo, Jesucristo, cual recibe la abundancia de gracia, el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina para la justicia y vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Y esto pues me hace reconocer que éramos enemigos de Dios, pero Dios demostró su amor para con nosotros, que aún siendo pecador, Él dio la vida por nosotros. Te voy a pedir que donde estés, que dé gracias a Dios con todo tu corazón. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos, Padre Santo, por esta mañana, Señor, que tú nos permites estar reunidos, Señor, juntos los hermanos, Señor, en armonía, Padre Santo. Sabemos que éramos enemigos tuyos, Señor, pero a través de Jesucristo, Señor, que Él vino y dio la vida por nosotros, Señor, quitó eso, Señor, y ahora somos justos, Señor, somos justificados a través de Él, Padre Santo, que Él fue el mediador, Señor, para poder alcanzar esa gracia, esa misericordia, Padre Santo. Te agradecemos, Padre Santo,
porque ahora estamos reconciliados contigo, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu amor y tu misericordia. Queremos exaltarte, queremos glorificarte, Padre Santo, por todo lo que tú eres, lo que es y lo que harás. Señor, gracias te damos, Señor, te bendecimos, Padre Santo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Sé bienvenido.
nuestro clamor sea un himno, que tu honor llene el lugar. Aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. El poder de tu palabra traiga vida donde no hay. Aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, ven, Santo Espíritu. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, ven, Santo Espíritu. Oh, ven, oh, ven, oh, ven. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. De todo corazón
pensaste en el precio, te entregaste mi lugar. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió, y vacía ahora están todas las generaciones, esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació, buenas nuevas con los signos para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Sí, Señor. Tú eres el Rey, tú reinas sobre todo, Señor. A ti sea la honra y la gloria siempre. Gracias, Señor. Te exaltamos. Buenos días, hermanos. Buenos días. Hoy vamos a continuar con el capítulo 13 del libro de los Hechos. Y si tienen su Biblia, pues vamos a leer esta porción de la Escritura. Dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Y después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla de Patmos y ahí se encontraron a un hechicero, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó a llamar a Bernabé y a Saulo.
en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que significa su nombre, el que se oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego por algún tiempo, no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas quien lo llevase de la mano. Al ver lo que sucedió, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Vamos a orar, les pido que oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu iglesia, bendito Dios. Gracias porque tu palabra, Señor, es la que pone en nosotros, Señor, el deseo de buscarte, Señor. Tú has abierto nuestros ojos. Queremos bendecirte, Señor. Queremos darte las gracias por cada uno de los que están aquí, por mi persona, Señor, por cada uno de los que nos miran a través del canal de YouTube, Señor, los que nos miran en vivo. Te pido que tú abras sus ojos, Señor, tú abras su entendimiento, Señor, que ellos puedan reconocerte como Señor y Salvador. Queremos bendecirte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el que guste orar, la canasta de la ofrenda está en la parte de atrás. Gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo les va con el frío? Todavía no está tan frío, ¿verdad? Pero vamos para allá. Después de esa brisita tan leve que cayó el viernes, ayer se sintió un poco más fresco de lo normal. Y ya le subimos un poquito a la temperatura. Si les da mucho calor nos avisan, ¿verdad? Le avisan a mi esposa allá atrás para que pueda apagarle. Pues si le pone demasiado caliente no quiero que se duerma. Siempre el frío ayuda a despertar. Continuamos en el libro de los Hechos, ya vamos en el capítulo 13. La semana pasada nuestro hermano Eugenio nos predicó, ¿verdad?, cómo Herodes le puso mano a la iglesia para matar a algunos y poner en la cárcel a Pedro. Herodes le pone la mano a la iglesia y el Señor le pone la mano a Herodes, ¿verdad? Y le quita la vida con su poder y con su soberanía y según su plan y su propósito, ¿verdad? Este hombre toca a la esposa de Cristo y el Señor le pone la mano a este hombre, Herodes, que se quiere llevar la gloria para sí y pues termina muriendo de una manera de repente, ¿verdad?, que no se esperaba. Y vemos que la palabra del Señor seguía creciendo y se seguía multiplicando, ¿verdad? Hemos visto también que la mano del Señor estaba con aquellos que llevan el Evangelio, ¿verdad? Aquellos que explican el Evangelio, aquellos que salían fuera a llevar el Evangelio. Para el capítulo 13, si leemos un poco, mira cómo comienza. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Antes del capítulo 12 vemos que la palabra de Dios, ¿verdad?, había llegado a Antioquía por algunos hombres que escucharon el Evangelio desde Jerusalén. Después mandan a Bernabé para que inspeccione a ver si son creyentes los que se están convirtiendo en aquel lugar. Y después Bernabé trae a Pablo, ¿lo recuerdan? Y por un año se quedan allí en Antioquía y comienzan a enseñar, ¿verdad?, sistemáticamente la palabra de Dios. ¿Qué sistemáticamente? Por temas, explicando, ¿verdad? Como todo buen maestro, explican a los creyentes, ¿verdad?, la enseñanza, la doctrina de la palabra de Dios. Y parece que ahora está sucediendo algo en la iglesia que está en Antioquía, ¿verdad? El capítulo 13 así comienza. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Y menciona 5, Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Dentro de esos 5 están incluidos Bernabé y Pablo, ¿verdad? Y mencionados como si fueran profetas y maestros. Te pido
pido que me acompañes brevemente. Quiero orar y si guardamos silencio y honramos a Dios a través de pedir de su ayuda, por favor, hagámoslo. Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta mañana de poder estar escuchando tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres el creador de todas las cosas. Gracias porque a pesar de que éramos pecadores y habíamos quebrado tu ley santa, y a veces la seguimos quebrando, pero se nos olvida. Tú que eres santo, justo y amoroso, Señor, y que castigas la maldad, determinaste, Señor, castigar la maldad de aquellos que has perdonado sobre tu Hijo Jesús, Señor, y estamos agradecidos. Padre, te pedimos que en esta mañana podamos salir con un mejor entendimiento del Evangelio. Te pedimos de tu ayuda porque yo soy muy incapaz, Señor, y cada día a veces me siento más incapaz. Tal vez como iglesia nos sentimos incapaces, Señor, pero lo que nos interesa es que tú eres capaz de hacer algo con nosotros. En esta mañana, Señor, queremos aprender, Señor, acerca de tus caminos rectos. Queremos aprender lo que significa tu palabra en Hechos capítulo 13, lo que estaba sucediendo en la iglesia de Antioquía. Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos acompañes, Señor, y que nos guíes al arrepentimiento, Señor, para vivir una vida digna del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, quien has entregado por nosotros. Amén. Una buena ilustración con la que me gustaría comenzar es algo que regularmente he hecho por años. He trabajado por años en un taller donde a veces llegan vehículos que no caminan, ¿verdad? El motor no prende. Y si el motor no prende, la dirección del volante pues está dura, ¿verdad? Y cuando nosotros queremos empujar el camino de una manera recta, es más fácil que si tú tratas de torcer el volante, ¿verdad? Porque como no hay dirección hidráulica, porque el motor está apagado, pues el volante es bien duro. ¿Has intentado con tu carro apagado darle vuelta al volante? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Verdad que es duro? Tal vez nuestros antepasados, nuestros padres dirían, no es duro porque ellos no tenían eso de dirección hidráulica, ¿verdad? Todos los volantes eran duros antes. Y nosotros ya estamos tan acostumbrados a lo blandito, ¿verdad? Lo suavecito, le damos al volante y pues bien suavecito porque el carro está prendido, entonces hace que todo funcione y hace que la dirección esté blandita. Pero cuando el carro no sirve y el motor no sirve y la dirección hidráulica no está trabajando, pues es duro, ¿verdad? Yo notaba que cuando la persona está en el carro, el que se va a subir, le toca difícil si tiene que torcer el volante si el carro no está todo en movimiento. Pero a medida que vas poniendo personas detrás del carro y lo comienzan a empujar, el volante se hace más fácil de mover una vez que el carro está caminando. Y esa es una experiencia que he tenido constantemente muchas veces porque o me han subido muchas veces a darle vuelta al volante cuando empujan o me han puesto a empujar. Pero eso siempre se me ha quedado en la mente. Cuando el vehículo ya está caminando por lo menos un poquito, aunque sean personas las que lo están empujando, el volante se va haciendo más blando porque el carro ya agarró movimiento. Y lo que sucede aquí en esta iglesia, ¿verdad? Tiene que ver con lo que Dios está haciendo. Que en ocasiones, aunque las circunstancias se ponen difíciles para la iglesia, aunque hay oposición, cuando la iglesia está haciendo lo que tiene que hacer, hay veces es más fácil que la iglesia, ¿verdad?, camine de una manera mejor que cuando la iglesia no está haciendo nada. Y eso está muy interesante. Aquí veamos nuevamente el versículo 1. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Lucas llama nuestra atención lo que está sucediendo, ¿verdad?, en esa iglesia, en este grupo de hombres y mujeres. Y particularmente llama la atención a dos cosas, ¿verdad? Él dice profetas y maestros. No nos menciona apóstoles, no nos menciona evangelistas, no nos menciona pastores tampoco, ¿verdad? Él llama la atención, ¿verdad?, a dos dones que son dados a personas, profetas y maestros. Cuando tú vas a las dos palabras, ¿verdad?, profetas no significa otra cosa que alguien que habla las palabras de Dios. Y cuando tú vas a maestros, es alguien que sistemáticamente enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Uno simplemente revela lo que Dios dice y el otro, ¿verdad?, enseña la palabra de Dios de una manera más técnica, separada por temas, para que el que lo esté escuchando comprenda las verdades de Dios de una manera más clara.
¿verdad? Entonces es interesante que Lucas dice, bueno, en esa iglesia había profetas y maestros. ¿Por qué no hay tanto énfasis en los apóstoles ya? Cuando son los apóstoles los que Dios ha usado para comenzar la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Ya no hay mucho énfasis, ¿verdad?, en los apóstoles aquí. Se ve que ya no traen a Pablo o a Pedro o a ninguno de los otros apóstoles para que traten de ayudar, ¿verdad? Parece que la iglesia en Antioquía ya ha agarrado un poquito de madurez. Ya están siendo responsables con el evangelio, están entendiendo el evangelio y es más, se están preparando para llevar el evangelio a todas las partes del mundo. Yo me imagino que tú recuerdas, lo hemos leído varias veces, pero el mandato de Jesús en Hechos capítulo 1, verso 8, había sido que ellos iban a ser testigos, ¿verdad?, hasta los confines de la tierra. Y hasta el capítulo 13 vemos que realmente comienza la misión de ir a todas las partes del mundo. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, ¿verdad? Parte del 11 fue un poquito de ir al mundo, pero en su mayoría, los 12 primeros capítulos ha sido todo alrededor del área de Jerusalén, ¿verdad? Y ya ahora ha llegado, ¿verdad?, el evangelio a Antioquía, que ahora es Irak para nuestros días. Y la iglesia que está, ¿verdad?, en Antioquía es una iglesia, ¿verdad?, que tiene profetas y maestros. Si yo te preguntara a ti, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué me contestarías? ¿Verdad? Bueno, la idea es que, hermanos, a cada persona que comparte el evangelio y que habla las palabras de Dios es un profeta, de alguna manera, así decirlo. Y toda persona, ¿verdad?, que está capacitada para poder enseñar la palabra de Dios de una manera clara, pues es un maestro. Y vemos que la iglesia en Antioquía se está desarrollando de una manera muy buena, porque hay personas que están hablando las palabras que vienen de Dios y hay maestros que le están enseñando a la gente la palabra de Dios. Menciona 5 personas. Bernabé ya lo conocemos, ¿verdad? Era un hombre judío, pero ¿de dónde era? De Chipre, de una isla. También aparece Simón, llamado Níger. Tiene ahí una palabra que hace referencia como si fuera un hombre de piel oscura, hablando posiblemente de la región de donde él era, posiblemente de África. Aparece también, ¿verdad?, Lucio de Cirene. Algunos dicen, ¿verdad?, que uno de estos dos hombres, entre Simón y Lucio, parece que uno de los dos podía haber sido uno de los hombres que le tocó cargar la cruz cuando Jesús desfalleció. Y los soldados le pidieron a ese hombre que le ayudara a cargar la cruz. También aparece otro hombre, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca. Nosotros sabemos que dentro de todos los Herodes no hubo ninguno que mostrara un carácter de justicia, ¿verdad? Regularmente todos se opusieron a la obra de Dios y su evangelio. Y qué curioso que un hombre que se crió con un hombre perverso como uno de los Herodes, ¿verdad?, ahora aparece acá, ¿verdad?, siendo partícipe entre los profetas y maestros. Entonces, parte del trabajo que ha hecho Bernabé y Pablo al estar trabajando por un año ahí, han podido, ¿verdad?, enseñar a otros y capacitar a otros para que la iglesia se fortalezca, ¿verdad? Y me llama la atención que se fortalece en profecía y en maestros. Cuando tú vas a las Escrituras, te quiero llevar a algunos pasajes. Es interesante entender la profecía, porque muchos entienden que la profecía es estar adivinando el futuro, aunque en el libro de los Hechos algunos hombres hablaron del futuro porque Dios les reveló eso. Realmente la profecía no consistía en estar revelando el futuro. La profecía realmente consistía en estar hablando las palabras que venían de Dios. En otras palabras, los profetas del Antiguo Testamento eran profetas porque Dios les dio sus palabras y ellos las revelaron al pueblo. Hay veces eran palabras que ellos no querían escuchar. Hay veces eran palabras de lo que les esperaba por la consecuencia de su pecado. Hay veces eran palabras de aliento, como una esperanza de lo que iba a venir después de la consecuencia y que Dios iba a traer restauración. Y también Dios les habló muchas veces a ellos por los profetas de la esperanza de un rey que había de venir, que era nuestro Señor Jesucristo, para que entendieran que a través de Él realmente venía a ser restaurada la nación, la verdadera nación de Dios, ¿verdad? Un pueblo que tiene un rey que viene a salvarlos de su pecado, para que ellos puedan ser perdonados y puedan tener comunión con Dios. Este era el verdadero rey. No era el rey David, no era ninguno de los otros reyes que fue instituido antes de David, sino que era aquel que había de venir.
y que ellos, ¿verdad?, crucificaron. Muchos de ellos participaron en negarlo y en crucificarlo. Pero ahora vemos, ¿verdad?, que la iglesia tiene profetas y maestros. Vamos, por ejemplo, a 1 Tesalonicenses capítulo 5 y verso 20. Vea tu Biblia. Es uno de los versículos más cortos en la Biblia. No menosprecies las profecías. Una manera de traducirla ahí sería: no menosprecies las palabras de Dios. Recuerda que para el tiempo de los apóstoles, cuando ellos todavía viven y todavía no tenemos todas las cartas, o no tenemos las últimas cartas que forman la Biblia, la profecía todavía está siguiendo. Está vigente la profecía. Dios le sigue hablando específicamente todavía a los apóstoles o a algunos profetas entre ellos, para que las cosas que tenemos ahora quedaran escritas, ¿verdad? Yo no sé qué tan consciente era Pablo y Pedro de que sus palabras que ellos estaban hablando para que fueran formadas las cartas iban a ser consideradas palabras proféticas dentro de la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros ya no podemos tener profecía nueva. Si alguien viene y dice que es profeta y que Dios va a decir algo, debemos tener mucho cuidado, porque ya no hay nada que se le pueda agregar a la Biblia. La profecía ya fue cerrada. Para el tiempo de los apóstoles, ellos dijeron: no menosprecien las profecías, porque Dios todavía está hablando cosas que iban a quedar dentro de la Biblia. Pero para nuestro tiempo, hermanos, ya la última vez que se hizo algo que quedó dentro de la Biblia, estamos hablando ya casi de 1900 años, 2000 años. Y entonces querer ponerle cosas nuevas a la Biblia y decir que son palabras que vienen de Dios, estamos cometiendo un error muy grave. Entonces, también te voy a llevar a 2 de Pedro, capítulo 1 y verso 19. Vamos a entender un poquito lo que significa la profecía. Mira, 2 de Pedro, capítulo 1, es un texto que ayuda mucho a aclarar este aspecto. 2 de Pedro, capítulo 1 y verso 19. Esta carta es una carta que Pedro envió, ¿verdad?, a una iglesia que estaba siendo perseguida. Y observa lo que él dice. Disculpa, me equivoqué de página. Aquí estoy. Y así tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia, lo que ya quedó escrito en la Biblia. Esa es la palabra profética más segura. Pero voy a retroceder unos versos arriba. Ve al verso 17. Pedro va a hablar de la experiencia que él tuvo con Dios mismo, con Jesucristo, cuando él le reveló en una ocasión quién era él. Vamos a leer. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y ellos dicen: y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos en el monte. Nota estas palabras. En el verso 17 y 18 aparece la palabra esta declaración. Ahí entra la profecía. Entonces, cuando el Señor Jesucristo sube, ¿verdad?, con estos apóstoles de Él, y en la transfiguración hay una luz intensa y le revela quién Él es realmente, dice que ellos escucharon las palabras de Dios. Literalmente las escucharon la voz del Padre, confirmando que Jesucristo era realmente Dios y que ese era su Hijo amado a quien Él había enviado. Entonces ellos escucharon las palabras de Dios, escucharon la profecía de Dios, y lo que ellos escucharon y vieron lo dejaron plasmado en la carta de Pedro, que es la segunda carta de Pedro, y quedó como una palabra profética más segura para nosotros. Entonces lo interesante es esto. Pedro dice: la palabra profética escrita que ya está en la Biblia es lo más seguro que ustedes tienen. No necesitan tener una revelación como la que yo tuve para que entonces ustedes digan: no, necesitamos profecía de parte de Dios. Ya la tienen y es la más segura, y es la Biblia. Pero para que pudiera quedar escrita la Biblia, necesitó Dios hablarle a ellos y ellos dejarlas plasmadas las palabras en papel para nosotros, para que nos llegara y tengamos ahora la palabra profética más segura. Entonces, cuando la iglesia toma la palabra profética más segura y la comparte, está profetizando la palabra profética más segura. ¿Te das cuenta de eso? Y entonces la iglesia en Antioquía, regresemos a capítulo 13. Capítulo 13 del libro de los Hechos.
La segunda palabra que aparece, ¿verdad?, es maestro. Como te dije anteriormente, maestro es alguien que enseña la verdad de Dios sistemáticamente por temas y enseña la verdad de Dios a alguien para que aprenda y pueda reproducir, ¿verdad?, un discípulo. Vemos también la importancia, ¿verdad?, de los maestros en esta parte. Vamos a Lucas 10 y versículo 2, por favor, a los evangelios. Quiero ponerte un ejemplo ahí. Lucas capítulo 10, verso 2. Tenemos la ocasión cuando el Señor Jesucristo manda a 70 hombres de 2 en 2, ¿verdad?, a compartir el mensaje de Dios. Y en el versículo 2 les dice, la mies es mucha, ahí es la cosecha, palabra cosecha, la cosecha es mucha para recoger, pero los obreros son pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si nosotros tuviéramos que escoger palabras y acomodarle ahí donde dice obreros, si le acomodáramos profetas y maestros, quedaría muy excelente. Lo voy a leer sustituyendo las palabras ahí. La mies es mucha, pero los profetas y los maestros, pocos, son pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe más profetas y maestros a su mies. Ahora, no necesitamos más apóstoles, ¿verdad? Ya te he explicado por qué, ¿cierto? ¿Lo han comprendido? ¿Por qué no necesitamos apóstoles ya? Porque ya tenemos al apóstol Pedro, Pablo, ¿y para qué queremos a otros si ellos son los mejores que podemos tener, ¿verdad? No queremos otro que rebaje las palabras de Dios, porque ellos lo vieron cara a cara al Señor Jesucristo. Entonces, apóstoles ya no necesitamos, tenemos el testimonio de ellos. Ahora, pastores necesitamos, sí, pero no necesitamos tantos pastores como profetas y maestros, ¿sí? Ahora, el otro ministerio que aparece en la Biblia son evangelistas. También evangelistas, estaría muy interesante acomodarlo ahí, ¿verdad? La mies es mucha, pero los evangelistas pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe evangelistas a su mies. Parece que la iglesia de Antioquía está entendiendo esto, ¿verdad? Que el fundamento era a través de los apóstoles. También los profetas ayudaron a ese fundamento porque revelaron las palabras de Dios. Pero ahora lo que la iglesia estaba necesitando para Hechos 13 era profetas más en el sentido de hablar el mensaje de salvación a la gente y correrlo por todos lados, ¿verdad? Ya no profetas en el sentido de revelar nuevas cosas. Ahora profetas que hablan lo que ya estaban entendiendo del Evangelio y que lo compartían. Y eso es muy interesante, hermanos, porque vamos a ver lo que sucede en lo que viene siendo el primer viaje misionero, ¿verdad? Vayamos al segundo versículo. ¿Qué hacían estos profetas y maestros? Dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Es interesante aprender ahí que el Espíritu Santo habló, ¿verdad? Habló. Entonces sigue habiendo profecía para ellos. El Espíritu Santo habló, dijo algo. ¿Cómo lo dijo? No nos explica cómo. ¿Escucharon una voz? O tal vez porque están viendo que Bernabé y Pablo tienen mucho deseo de salir a compartir el Evangelio, están entendiendo que Dios les está diciendo algo. Tal vez están todos en común acuerdo que necesitan salir. No sabemos cómo les habló el Espíritu Santo, pero es claro que ellos entienden que Dios les hizo saber algo y que fue el Espíritu Santo que lo está haciendo. Ahora, ¿cuándo fue cuando el Espíritu Santo habló? Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban. ¿Te das cuenta? Por eso te puse el ejemplo del carro al principio. Es más fácil darle la vuelta al carro cuando el carro ya está en movimiento. Cuando la iglesia es una iglesia que habla el mensaje de Dios y lo saca fuera de estas paredes, y luego los que llegan y escuchan el Evangelio tienen un maestro que les enseña la palabra de Dios, la iglesia va a ser más fácil dirigirla y va a ser más fácil que tome vuelo y que haga lo que debe de hacer. Entonces hay dos palabras ahí, ministraban y ayunaban. Ministraban al Señor, ministrar es servir. Pero ¿por qué dice que servían al Señor? Bueno, porque el trabajo que se hacía de la iglesia es porque es realmente para Dios, ¿verdad? El trabajo no se hace por ninguna voluntad humana. El trabajo que ellos hacían de poder profetizar y enseñar la palabra era porque Dios se los había pedido.
Y entonces mientras ellos hacían lo que ya sabían que debían de hacer, ¿verdad? Vemos que Dios les habla. También vemos que ayunaban. Yo no sé si tú consideras que el ayuno es una de las prácticas espirituales más difíciles. Me gusta preguntarle a la gente, ¿qué será más difícil? ¿Compartir el evangelio? ¿Qué será más difícil? ¿Prepararte para una clase y explicar de la manera más clara la palabra de Dios? O tal vez será más difícil ponerte de una manera disciplinada cotidianamente a leer las escrituras y aprenderlas, o será más difícil ayunar. Yo pienso que las más difíciles son las que menos hacemos. ¿No dirías tú eso? La que menos practicamos es la que a veces es la más difícil. Pero ahora no te sientas mal, porque yo no veo a los apóstoles haciendo demasiados ayunos en el libro de los Hechos. Yo solamente lo encuentro 2 veces. Ah, pastor, entonces nos está diciendo que no debemos de ayunar. No, yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo es que no lo vemos muy frecuente. Y cuando lo vemos el ayuno, lo vemos por unas situaciones muy específicas. La primera vez que apareces aquí en este capítulo, cuando ellos entienden que el Espíritu Santo les está hablando, o el Espíritu les habla mientras ellos están haciendo eso. ¿Cómo están sirviendo a Dios? Bueno, están enseñando a los discípulos, están posiblemente compartiendo el Evangelio a los alrededores, y el Espíritu Santo, mientras ellos se mantienen haciendo eso, les habla. Pero ellos, ¿verdad?, están ayunando, están no comiendo ni bebiendo, se están absteniendo de alimento o bebida por determinado tiempo para pedir que Dios intervenga porque quieren conocer su voluntad. Esa es la manera como lo miras en la Biblia. Ahora tú escuchas de muchos ayunos, ¿verdad? Que alguien está ayunando por su novio, por su novia. Y pues bueno, no está bien, ¿verdad? Porque a veces tenemos ciertas motivaciones secundarias que por ahí de repente nos distraen, que a veces son buenas cosas, pero la iglesia ayunaba por cosas que tenían que ver con el evangelismo y que el mensaje se siguiera extendiendo. ¿Te das cuenta? La iglesia tenía una prioridad muy importante. Y esa prioridad importante era donde ellos sacrificaban tiempo en la enseñanza y en la abstención del alimento para que Dios les abriera una puerta para cómo iban a mandar, ¿verdad?, a Bernabé y a Saulo, o en otras palabras a Pablo. Versículo 3, entonces ellos, después de escuchar lo que dice el Espíritu Santo, ¿qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé. Nota eso. El Espíritu Santo quiere que a 2 hombres se aparten para una misión específica. Mi pregunta para ti sería, ¿qué querrá el Espíritu Santo que tú seas apartado? ¿Para hacer qué? ¿Para qué querrá apartarte de Dios? Algunos tenemos diferentes talentos, unos son muy buenos para cocinar, otros son muy buenos para ser más amigables, y todos podemos desempeñar una labor cuando se trata de congregación, ¿verdad? Pero lo interesante aquí es que cuando ellos son apartados para Dios, son específicamente apartados para la obra de llevar el mensaje, ¿verdad? Otra vez el énfasis es el mensaje, el ser apartados para eso. Yo te animaría a que cuando tú, a tu propia capacidad, entiendas para qué Dios te ha apartado, yo te diría, para que tú seas un profeta y un maestro a tu capacidad. Que a lo poquito que tú has aprendido, tú lo puedas hablar. Hermano, cuando tú eres una persona que habla lo poquito que tú has aprendido, tú vas a crecer. Y el Espíritu Santo te va a apartar más. Porque hay un deseo en tu vida. Tú quieres ser usado por Dios y entonces tú no quieres quedarte, ¿verdad?, como ese carro que está paralizado y que hay que torcer el volante bien duro, ¿verdad? Dios quiere que estés en movimiento, que estés haciendo algo para servir a Dios. Y hermano, cuando tú estás en movimiento haciendo algo para Dios, entonces tú vas a ver más claramente para qué Dios te ha apartado. Y de alguna manera todos los creyentes, aunque tenemos diferentes dones y de maneras diferentes podamos compartir el Evangelio a través de diferentes experiencias o circunstancias, todos de alguna u otra manera tenemos parte dentro de este ministerio de la profecía y el de poder enseñar la palabra de Dios. Entonces, después de ayunar y orar, ellos insistieron ayunando y acompañando, ¿verdad?, la oración juntamente con el ayuno. Eso quiere decir que no actuaron rápidamente, se detuvieron todavía a depender de Dios. Siguen ayunando, siguen orando,
Y finalmente, ¿qué hacen? Les imponen las manos, ¿verdad? Ahora, nota esto, mandaron a los dos mejores candidatos que tenían. ¿A quién mandaron? A los que empezaron la obra en Antioquía. ¿Te das cuenta? No enviaron a los menos capacitados. ¿A quién enviaron? A los más capacitados. Por eso me llamó la atención cuando vino el pastor, el hermano Canadá, ¿se acuerdan de él? Que nos habló de un pastor de Chihuahua, de acá por la frontera, y que estaban, y que él, hablando con ese pastor, le platicó de la necesidad de mandar gente para el Medio Oriente, para predicar el evangelio a los musulmanes, aprender el idioma y después poderles compartir. Y parece que uno esperaría que el que menos fuera el pastor, y el que terminó yendo, el pastor, se fue. El mismo pastor de la iglesia de Chihuahua, que era el más preparado, era el más estudiado, el que había ayudado a que esa iglesia se desarrollara, fue a un viaje misionero para el Medio Oriente, y entonces él regresó y le dijo a su iglesia: ¿saben qué? Yo soy el que Dios quiere mandar para allá. Él entiende que el Espíritu Santo le dijo que se tiene que ir para allá, porque ya a lo mejor ya hay mucho evangelio en Chihuahua o en Monterrey, no recuerdo el área. Entonces, no es tan difícil entender, hermanos, la guianza del Espíritu. No es tan difícil entender qué quiere el Espíritu con mi vida. Te voy a leer algunos pasajes para que veas que no es tan difícil entender cuál es la voluntad del Espíritu Santo para nuestras vidas, aunque todo lo podamos hacer con dones diferentes. Ve, por ejemplo, a Hechos capítulo 8, verso 29. Hechos capítulo 8 y verso 29. Te voy a llevar a las veces que el Espíritu Santo dijo algo a los apóstoles y a los discípulos. Hechos capítulo 8 y verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. ¿Recuerdan la historia de Felipe? Que llevó el evangelio a los samaritanos y después le dijo: apártate, y lo llevó rápidamente a otro lugar para que se encontrara con el eunuco etíope. ¿Lo recuerdan? Entonces el Espíritu Santo, de alguna manera, Felipe entiende que le está diciendo: súbete a ese carruaje. ¿Y para qué se tenía que subir al carruaje, hermanos? Para hablar el mensaje del evangelio a un hombre que estaba leyendo Isaías y que necesitaba claridad, que alguien explicara qué significaba Isaías 53. ¿Quién era ese hombre sufriente que moría para el perdón de pecados de muchas personas? ¿Quién era? ¿Era Isaías o era algún otro? ¿Verdad que no es tan difícil entender la alianza del Espíritu? Ahora vamos a ver cuándo más habló también el Espíritu. Vayamos a Hechos capítulo 10, verso 19. Hechos capítulo 10 y verso 19. Aquí le habla a Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, ¿recuerdan aquella visión de los animales? De lienzo que desciende con todo tipo de animales inmundos y limpios. ¿Y qué le dijo el Señor? Mata y come. ¿Qué significaba? Vas a ir a la casa de un hombre que tú consideras inmundo y te vas a meter a su casa y vas a comer con él y le vas a compartir el evangelio. Aquí dice: y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, otra vez el Espíritu Santo hablando: mira, 3 hombres te buscan. ¿Y qué le dice Dios? Vas a ir con esos 3 hombres y vas a ir a esa casa y vas a compartir el evangelio, ¿verdad? Curiosamente, las veces que el Espíritu habló, todas tienen que ver con hablar el mensaje, con ser un profeta, ¿verdad? Con hablar las palabras de Dios, con explicarlas a otras personas. Y la otra ocasión que, bueno, ya la leímos, que es en Hechos capítulo 13, es donde estamos, ¿verdad? ¿Qué les dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Y cuál era esa obra? ¿Verdad? Profetizar el mensaje de Dios, llevarlo, hablar las palabras de Dios que ellos ya tenían más claras, ¿verdad? Porque Jesús ya les había sido revelado, ya había muerto, ya había resucitado, ya había ascendido a la diestra del Padre, y ahora ellos entendían que era el rey y que tenían que ir en la autoridad de ese rey, que tenía toda autoridad en el cielo y en la tierra, para que fueran y proclamaran el mensaje de su reino, ¿verdad? Arrepentimiento y fe en Cristo. Versículo 4, en el verso 3, ellos después de imponerle las manos, los envían. Recuerda que ya hablamos de imponer las manos, ya lo explicamos. Imponer las manos de la iglesia sobre alguien significa lo respaldamos. Respaldamos que está preparado, respaldamos que es una persona que tiene carácter para hacer un trabajo. La iglesia no debe imponer las manos con ligereza sobre alguien que realmente no tiene el interés, el carácter para hacer la obra de Dios. Entonces la iglesia pone las manos sobre alguien que está dando testimonio
que vive una vida, ¿verdad?, que quiere agradar a Dios. Entonces la iglesia respalda a esas personas. Versículo 4. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. Versículo 5. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Mira, estos lugares son nombres medio raros, ¿verdad? Seleucia, parece casi como la casa de la sardina o algo así, ¿verdad? Seleucia, y luego tienes a Chipre y luego Salamina. Entonces mira más o menos el viaje. De Antioquía, de Irak, ¿verdad? Descienden a Seleucia, que me imagino era un puerto, y de Seleucia se embarcan, ¿verdad?, hacia Chipre, que es una isla en el Mediterráneo, abajito de la bota de Italia, para que la visualices. Y entonces de Chipre otra vez les toca caminar y llegan a Salamina. ¿Y qué hacen? Profetizan, ¿verdad? Proclaman la palabra de Dios. Lo que me llama la atención es que el Espíritu Santo no les dijo que fueran ni a Seleucia, ni a Chipre, ni mucho menos a Salamina. Ahora, ¿cómo ellos entendieron que tenían que ir ahí? Ahora, nosotros, ¿cómo podemos entender la voluntad de Dios? ¿Dónde tenemos que estar y qué tenemos que estar haciendo? Lo que yo creo que como ellos entendieron es, primero ellos terminan yendo a la sinagoga de los judíos. Ellos terminan yendo a un lugar donde ellos saben que hay judíos que leen la ley de Dios todos los sábados. ¿Qué nos puede enseñar eso a nosotros? Bueno, las maneras como nosotros nos podemos acercar a personas que regularmente están alrededor de nosotros, que tienen actividades similares a las de nosotros, o que nuestras vidas son muy recurrentes a tener contacto con ellos. Entonces ellos entienden, hemos escuchado que en Salamina hay una sinagoga de judíos, vamos para allá. El Espíritu Santo los envió, pero ellos en su mente están diciendo, ¿a dónde vamos? ¿A dónde Dios nos está guiando? A lo primero que tenían a la mano. Y posiblemente Salamina era uno de los lugares donde habían escuchado que había una sinagoga judía y que iban a poder tener tal vez, con la ayuda de Dios, una oportunidad de hablar la palabra. Otra cosa, ellos se embarcaron para Chipre en el versículo 4. ¿Quién era de Chipre, hermanos? Bernabé. Tal vez Bernabé fue el que sabía o había escuchado, porque tal vez él era judío, pero posiblemente nació allá, conocía tal vez el lugar. Y tal vez él sabía que había una sinagoga de judíos allá. Entonces te das cuenta, ellos a lo primero que tuvieron a la mano es a donde ellos fueron a compartir. Pero ellos entienden que el Espíritu Santo los ha enviado. Y agrega que Juan también aparece de ayudante, ¿verdad? Un aprendiz. Y no se dice mucho, no sé por qué de repente aparecen estas palabras así de la nada, ¿verdad? ¿Y Juan qué hacía ahí? Bueno, ayudaba. Y ayudaba, ¿verdad?, a la misión evangelística. Versículo 6. Después de haber recorrido toda la isla de Salamina y después de predicar la palabra de Dios a los judíos en una sinagoga, de ahí caminaron o no sé qué tomaron para recorrer sobre tierra y llegan, ¿verdad?, hasta Pafos, donde encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Un hombre muy curioso, ¿verdad? Bar Jesús significa, ¿verdad?, hijo de Jesús, y si lo seguimos traduciendo, ¿verdad?, hijo de salvación. Y pues como que no le hace honor a su nombre, ¿verdad? A veces hay personas así, ¿verdad?, que tienen un nombre y que no tienen, y que su carácter es totalmente diferente, ¿verdad?, a lo que el nombre significa. Y este era un hombre judío, practicaba la magia y era un falso profeta. ¿Por qué? Porque no hablaba nada que tuviera que ver con las palabras de Dios. Versículo 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, no, hombre inteligente, y este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Sí, no sé si aparece ahí el título arriba, ¿lo tienen ahí arriba? ¿Qué dice? Los caminos rectos del Señor. Mira, pon atención, ellos están en Antioquía y el Señor los lleva, ¿verdad?, a Seleucia, Chipre, Salamina, los está llevando por un camino, ¿verdad? Los lleva a que se encuentren con una sinagoga de judíos, pero finalmente se encuentran con Bar Jesús, hijo de salvación, y se encuentran también con un gobernador, Sergio Paulo, una persona muy importante, una persona, dice, inteligente, o sea, no que tuviera información en la cabeza, pero una persona prudente, sabia, una persona que respondió bien al mensaje de la predicación del Evangelio. Y entonces ese título lo puse ahí porque si tú pones atención,
La semana pasada, ¿verdad? Herodes, un enemigo, pone mano sobre la iglesia. Dios se encarga de ese enemigo. Ahora parece que la iglesia tiene otro tipo también de estorbo, ¿verdad? De impedimento. Yo no sé si a ti te ha tocado, ¿verdad? Momentos donde tú tienes la oportunidad de compartir el evangelio a alguien y de repente no falta quien venga y estropee todo, ¿verdad? ¿No te ha tocado? Una vez Eugenio y yo fuimos a compartirle a unos jóvenes que nos pidió una hermana y estábamos compartiéndoles el evangelio a ellos y estaban en la casa de otra persona y se ve que hacen mucho vicio, ahí hay droga, hay muchas cosas, toman mucho. Y entonces estábamos compartiendo y yo no te puedo decir que todos prestaron atención, pero por lo menos había uno que estaba prestando atención. Y de repente salió el dueño de la casa a corrernos. Yo no sabía que era el dueño de la casa. Y entonces yo le dije de una manera muy respetuosa y amorosa, mira, si tú no quieres escuchar, te puedes decir, pues yo tengo personas aquí que me están escuchando, ellos quieren escuchar. Y se fue a enojar y se metió. Entonces no fue mi intención ofenderlo ni decirle nada malo, pero fue como una especie de estorbo cuando había alguien que quería escuchar, ¿verdad? Y por lo menos hubo un joven que escuchó y que trató de preguntar y que le explicara acerca del evangelio. Y entonces ellos están teniendo aquí un hombre, Bar Jesús, que no hace honor a su nombre y que lo único que está haciendo es estorbando los caminos rectos del Señor. El Señor trazó un camino para los apóstoles para que llegaran hasta este lugar, ¿verdad? Pafos, y se pudieran encontrar con el procónsul. Hermano, los caminos rectos del Señor significa llevar a las personas a Dios, o que Dios trace un camino perfecto para una persona para que esta persona pueda caminar hacia el camino hacia Dios. Y el camino hacia Dios es camino a tener fe en Dios. Es tener fe en el Dios verdadero, es tener la verdadera fe en ese Dios verdadero. Y alguien se está metiendo en el camino, estorbando ese camino, ¿verdad? Y entonces, fíjate cómo reacciona a Pedro. Vayamos a ver verso 8 en adelante, pero Elimas, el mago, la palabra Elimas significa mago, pues así se traduce su nombre, el mismo texto lo explica, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul, ¿verdad? Elimas no hace honor a su nombre, Elimas debería de hablar el mensaje de Dios, porque aparentemente era hijo de salvación, posiblemente de padres judíos que le pusieron ese nombre. Él no hace honor a nada de eso, más bien hace totalmente lo contrario, ¿verdad? Está estorbando. Y Pablo le dice, lleno del Espíritu Santo y fijando la mirada en él. Pablo se rehúsa a llamarle Bar Jesús, fíjate cómo le llama. Tú, hijo del diablo, le llama totalmente lo contrario. En lugar de llamarle hijo de salvación o hijo de Dios, le llama hijo del diablo. Yo no sé si yo le hubiera dicho esas palabras a ese señor, ¿verdad? Pero es algo similar. Dios quiere abrir los caminos rectos para que las personas vengan a Él, ¿verdad? Y de repente aparece el estorbo. Fíjate lo que le dice Pablo lleno del Espíritu. Hijo del diablo, observa todos los títulos que le da. Que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia. ¿De cuál justicia? Del mensaje de Dios. Que le enseña a la gente cómo ponerse a cuentas con Dios. Dice en forma de pregunta, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? De ahí viene el título, ¿verdad? ¿No cesarás de torcer los caminos del Señor, hijo del diablo? O sea, ¿qué no entiendes? ¿Por qué no haces honor a tu nombre? ¿Qué cabezón, qué duro eres de entender? En lugar de proclamar el mensaje de salvación, mira lo que estás enseñando, engañando a la gente con tu magia, con trucos, intercambiando cosas, ¿verdad? Con la gente. Dame esto y Dios te va a bendecir. En lugar de hablarle del mensaje que puede traer el perdón de pecados para ellos. Versículo 11. Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. ¿Te das cuenta cómo nadie puede torcer los caminos del Señor? Nadie puede torcerlos otra vez. Se metió alguien a estorbar y otra vez la mano del Señor fue sobre este Bar Jesús y lo dejó ciego. ¿Tú te acuerdas a quién el Señor dejó ciego cuando estaba persiguiendo a la iglesia? A Saulo. ¿Verdad? Saulo poniéndole la mano a la iglesia del Señor y el Señor le dice, ah, sí, ok. Por estar ciego espiritualmente vas a tener una probada de lo que es estar ciego físicamente y le da la ceguera física. Y otra vez le pasa lo mismo a
a Bar Jesús, ¿verdad? Yo no sé qué convicción tiene Pablo, si se recordó de lo que le pasó a él, y dice, ay, vas a tener una probadita también tú. Por meterte y estorbar los caminos rectos del Señor para que la gente venga a la salvación, toma una probadita. Por tu ceguera espiritual y por tu necedad de imponerte a la mano de Dios, Dios te va a hacer ciego. Qué convicción, ¿verdad? Yo pienso que él tuvo esa convicción de la experiencia que tuvo con el Señor. Entonces, hermanos, no debemos de tenerle miedo a los que se opongan al mensaje. Siempre los va a ver, ¿verdad? Siempre los va a ver. Entonces, no debemos de tenerle miedo a los hombres. ¿Sí? No le tengamos miedo a la gente. Cuando tú hablas el mensaje de Dios y la gente lo rechaza, no te está rechazando a ti. Está rechazando al Señor. Y eso lo enseñó el Señor en los evangelios, ¿verdad? No le tengan miedo al que les puede quitar la vida. Antes bien, ténganle miedo al que después de la muerte puede condenar su alma, ¿verdad?, al infierno. A ese deben de tenerle miedo. Porque aún, hermanos, el miedo se convierte en idolatría en nuestras vidas. Cuando tú tienes la oportunidad y Dios te pone, el Espíritu te pone que abras tu boca para que le compartas a alguien y tú te detienes, el miedo, hermanos, cuando el miedo te domina mucho, es un ídolo en tu vida. Porque el miedo a los hombres está dominando más que el miedo a Dios. ¿Verdad? Y Dios es un Señor al que se le debe también temer. Y le tememos cuando le obedecemos, ¿verdad? Le respetamos cuando hacemos caso a lo que el Señor nos pide que hagamos. Y a veces el miedo, hermano, nos puede detener. Entonces, ¿qué es lo que le dice Pablo con valor, ¿verdad? Con carácter. Hijo del diablo. No te estoy mandando que le digas hijo del diablo a nadie, ¿verdad? Pero si se presenta la oportunidad, tú ya vas a saber que es un hijo del diablo que te está estorbando, ¿verdad? Y que la mano del Señor va a estar contigo si estás hablando el mensaje. Amén. La mano del Señor está con aquellos que hablan su mensaje y que lo explican. Entonces este hombre quedó ciego para que experimentara un poquito a quién se le estaba oponiendo. No entendía a quién se estaba oponiendo a Dios. Y terminamos con el último verso. Entonces el procónsul, o sea, Sergio Paulo, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Este ejemplo de este hombre aquí era un hombre en una posición, nos ayuda a entender, hermanos, que el Evangelio es para todos. El Evangelio no es el Evangelio de los pobres, ¿verdad? Como en muchas ocasiones se ha creído que el Evangelio es por los pobres. Vamos solamente a los lugares donde hay pobres, les damos comida, les damos cosas que necesiten y les predicamos el Evangelio. No, hermanos. El Evangelio no es un Evangelio solo para los pobres o para los de mediana clase. El Evangelio es para todo tipo de hombre. Y yo te puedo asegurar que tú vas a tener la oportunidad de hablarle a hombres que tienen un buen trabajo, que son estudiados, pero el mensaje también para él es el mismo, hermanos. ¿Sí? El mensaje es el mismo. Este hombre puede ser un hombre muy inteligente, muy educado, pero necesita ponerse a cuentas con Dios. ¿Sí? Tuve la experiencia de platicar con una persona esta semana, mi esposa estaba ahí, y entonces yo le daba una ilustración, yo le decía, ¿tú has conocido personas como doctores, abogados, licenciados en cualquier materia, que a pesar de que están tan preparados para su profesión, pueden ser fracasados en su matrimonio? Y me dijo la persona, sí, la verdad, sí conozco. Y es verdad, dice. Entonces, una persona puede estar tan preparada en una área, no importa cuál sea, pero eso no garantiza, ¿verdad?, que conozca la salvación de Dios. O que sea inteligente para recibir y esté abierto para recibir el mensaje de Dios. Pero hermanos, a nosotros no nos toca discriminar, ¿verdad? Ni pensar que la persona es muy elevada, ni pensar que la persona es demasiado humilde como para poder hablar el mensaje. Porque nos vamos a encontrar de todo tipo de hombres. Pero lo interesante aquí es que este hombre, hermanos, un hombre estudiado, un hombre inteligente, ¿qué está haciendo? Desea escuchar. Porque el Señor ha abierto un camino, ¿verdad?, para que este hombre escuche. Los caminos del Señor son rectos y no importa quién nos trate de estorbar, el Señor va a abrir camino. Qué motivación tan grande para que nosotros hablemos, ¿verdad? Hablemos de Jesús, hablemos de su muerte, hablemos de su resurrección, hablemos de la condición del hombre. Finalmente cierro aquí con esto. Quiero explicarte rápidamente, de una manera rápida y sencilla, ¿verdad?, el Evangelio.
Este hombre creyó y se maravilló no del milagro, llamó su atención la autoridad con la cual lo reprendieron y lo dejaron ciego, pero dice la palabra que él quedó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Recuerdas al otro mago en Hechos capítulo 8? Simón, ¿verdad? El otro quedó maravillado con la doctrina o con el milagro. Con el milagro, ¿verdad? Pero este hombre quedó maravillado con la doctrina, con la enseñanza de estos profetas y de estos maestros que le fueron a predicar. Ahora, ¿qué le habrán enseñado? Bueno, le predicaron el evangelio, le enseñaron el mensaje de Dios. Y quedó maravillado. ¿Sabes de qué yo puedo pensar? Te voy a llevar a un pasaje que a mí me asombra cada que yo lo escucho. Es un mensaje que contiene tan buenas noticias que a veces hasta cuesta creerlas por tan buenas que son. Vayamos a 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20 y 21. Es uno de esos pasajes que fuertemente enseñan el mensaje bondadoso del Evangelio que hemos recibido y que no merecíamos. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos. Un embajador es alguien que representa una nación en otro país, ¿verdad? Hay embajadores de otros países en este país o hay embajadores de Estados Unidos en otros países del mundo. Entonces la Escritura dice que nosotros somos representantes de Cristo, que vamos a otros lugares representando a Cristo, ¿verdad? Y dice, la labor de ustedes como embajadores es rogarle a la gente que se arrepientan y que se conviertan a Cristo, y es como que si Dios lo estuviera haciendo a través de ustedes. Dios lo hace a través de ustedes y ustedes lo hacen también en el poder de Dios. Dice, le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, ¿verdad? ¿Por qué hay necesidad de reconciliación? Porque están peleados los dos. Dios está peleado con el ser humano. Dios no puede soportar nuestra maldad, nuestra envidia, nuestra lascivia, nuestra deshonestidad, nuestra muerte, y podríamos seguir hablando de muchos pecados. Pero Dios llama a los hombres a que se reconcilien. Y mira lo que dice el verso 21, uno de los pasajes tan más preciosos de toda la Escritura. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Al que nunca pecó, al santo y justo, nuestro Señor Jesucristo, Dios lo hizo ofrenda de castigo por el pecado de los que merecían ser castigados. Para que fuéramos, mira la segunda parte, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Muchos todavía no han entendido lo que significa la segunda parte, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, no solamente Cristo fue castigado para que la ira de Dios cayera sobre Él y tú ya no seas castigado, pero también la vida que vivió Jesús, la perfecta vida sin pecado, tuvo que ser resucitada y puesta a la diestra del Padre, para que tú y yo podamos ser vistos como justos. Y tú que pecaste por toda tu vida y que aún después de haber creído a veces pecamos todavía por falta de disciplina espiritual y pecamos de muchas maneras, a veces sin intención, pero lo hacemos porque somos pecadores. Pero mira, las buenas noticias del Evangelio es que la razón que creímos y la razón por qué fuimos declarados inocentes y perfectos a la vista de Dios es porque Jesucristo resucitó y está puesto a la diestra del Padre. Y la vida perfecta que Él vivió es como que si tú lo hubieras vivido sin haberla vivido. Como que a veces no hace sentido, ¿verdad? La perfecta vida que Él vivió es como que si tú lo hubieras vivido y ni siquiera la has vivido. Y la perfecta vida de Él, Dios mira tu vida como si fuera la vida perfecta de Él. Qué asombroso es eso, hermanos. Y ese es el gran estimulante del Evangelio, ¿verdad? La gratitud. Por eso tenemos estos profetas y maestros siendo estimulados con estas grandes verdades del Evangelio, de llevar el Evangelio a todas partes y explicarlo. Hermanos, recuerda, no asumamos que las personas entienden el Evangelio, ¿verdad? Expliquemos el Evangelio. Vayamos a pasajes como estos y expliquémoslos. Preguntémosle a las personas, ¿sabes
cómo ser salvo y expliquémosles cómo ser salvos. Expliquémosles cómo se resuelve la ira de Dios y expliquémosles la vida justa de Cristo, que es la única que les puede justificar delante de Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tus caminos rectos, Señor. Te pedimos que esta semana, a través del discipulado que estamos llevando a cabo, que puedas hacer caminos rectos, Señor, para nosotros. Señor, de la misma manera como hiciste caminos rectos para la vida de Sergio Paulo, y a través de Pablo y Bernabé hiciste a un lado la vida de este Elimas, te pedimos que también nosotros, Señor, podamos, con tu ayuda, hacer caminos rectos, Señor, hacia la gente. Ayúdanos, Señor, a aprovechar esas oportunidades que tenemos con la gente. Ayúdanos, Señor, a valerosamente a hacer preguntas importantes. Ayúdanos a preguntarle a las personas si son salvos. Ayúdanos a hacer preguntas importantes en cuanto a qué pasa después de la muerte. Ayúdanos a hacer preguntas como ¿qué puede hacer el hombre o la mujer para heredar la vida eterna? Ayúdanos, Señor, a hacer preguntas como ¿para qué murió Jesús? ¿Has escuchado de Jesús y sabes por qué Jesús murió en una cruz? Ayúdanos a hacer preguntas como ¿sabes por qué Jesús resucitó? ¿Sabes por qué Jesús está a la diestra del Padre? Señor, gracias por poner en esta iglesia hombres que predican tu palabra, mujeres que predican la palabra. Ayúdanos, Señor, a no ser como ese carro de un volante duro, pero un carro que camina y que mientras camina tú nos ayudas, Señor, a hacer esos caminos rectos. Bendito seas tú, Señor, que nos aceptaste, que nos perdonaste cuando nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados. O también puedo decir que cuando nos perdonaste, nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor. Señor, ayuda esta semana a tu iglesia a que pueda meditar nuevamente acerca de este evangelio tan glorioso, Señor. Yo sé que tu iglesia tiene necesidades y a veces son problemas difíciles, a veces familiares. Hay veces, Señor, en el trabajo, en las circunstancias de la vida, pero ayúdanos, Señor, a que sigamos caminando como iglesia. Haznos como esta iglesia, Señor, que tiene profetas y maestros, Señor, que enseñan el evangelio y que somos discípulos que enseñan a otros discípulos, Señor. Gracias por la motivación que has puesto en nosotros. Y gracias por el deseo que has puesto en cada uno de nosotros. Motívanos, Señor, guíanos. Ábrenos puertas, Señor, para las personas que nos van a escuchar. Te pedimos que abras la puerta del corazón a aquellos que han escuchado, a aquellos que nos han visitado y a aquellos que nos van a seguir poniendo, Señor, al lado. Señor, que podamos dedicar tiempo, Señor, para amar a otra persona explicándole el evangelio, Señor. Esa es la petición que tenemos en esta mañana, Señor. Lleva a tu iglesia a ser discípulos de ti. Lleva a tu iglesia a crecer en el conocimiento de la palabra y a poder, Señor, ser hombres y mujeres, Señor, que participan, Señor, de tus caminos.